Buenas noches, estimada docente. Soy Juan Alejandro Ponce Basurto, dando cumplimiento a lo que es a una presentación referente al proyecto final. Hablaré acerca de la fundamentación jurídica del principio y fin de la existencia de las personas. Pues bien, entendamos esto como la búsqueda por comprender los fundamentos legales que rigen el principio y el fin de la existencia de las personas en su desempeño intrínseco a la sociedad y al sistema jurídico. Pues bien, dentro del marco jurídico normativo ecuatoriano tenemos el Código Civil. Este de aquí es un pilar fundamental en el cual aborda una meticulosa precisión el establecimiento y el término de la existencia de los individuos. A través del análisis de sus disposiciones en el proyecto se adentrará a lo que es el marco jurídico que regula el inicio y la finalización del existir de las personas, teniendo en cuenta aspectos particulares dentro del Código Civil ecuatoriano. Esencialmente, tenemos el nacimiento que marca el umbral de la existencia legal de un individuo. Pues bien, ¿qué nos dice el artículo 60 del Código Civil? Este de aquí nos indica que se proclama que el momento en que la criatura es separada completamente de su madre establece el comienzo de su existencia legal. Esta delimitación conlleva a importantes implicaciones legales y sociales, puesto que se pone de manifiesto la preocupación de la ley por definir claramente cuándo empieza la personalidad jurídica. Ahora, tenemos las controversias en que emerge con la aplicación de la teoría de la viabilidad en un enfoque que pueda aparecer en contraposición con los preceptos del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que definen la protección de la vida desde la concepción. Entonces, desde ahí ya tenemos una diferencia. Esta de aquí, disonancia se la plantea una reflexión ética y jurídica sobre cómo equilibrar los derechos del no nacido con los derechos de la madre y de las dinámicas sociales contemporáneas. A su vez, la protección de la vida del que está por nacer se convierte en una prioridad establecida por la ley. El artículo 61 confiere al juez la autoridad para tomar medidas que garanticen la existencia del no nacido, cuando se perciba un riesgo potencial. Este de aquí se deberá salvaguardar la vida, ya que se superpone la protección de la salud de la madre, dando lugar a un delicado equilibrio entre el interés y derechos en juego. Ahora, tenemos el principio de existencia. Este de aquí, dentro del aspecto temporal, este también se convierte en un elemento fundamental en esta discusión, ya que el artículo 62 establece una regla que vincula la fecha del nacimiento con la época de la concepción, introduciendo la presunción de que la concepción preceda al nacimiento en un rango específico. Esta norma técnica, aparentemente simple, subraya la necesidad de determinación legalmente los tiempos que rodean la concepción y el nacimiento. Es por ello que se ha planteado explorar, analizar y reflexionar sobre el crecimiento jurídico de forma que al principio y al fin de la existencia de la persona, apoyándose en los cimientos jurídicos del Código Civil. Además, a través de las contextualizaciones, el análisis de los artículos y las reflexiones sobre las implicaciones legales y éticas, se busca arrojar luz sobre un tema que abarca tanto aspectos médicos y biológicos como cuestiones profundamente arriesgadas en la ética y los valores de la sociedad ecuatoriana. Este de aquí está en función de análisis, ya que el principio de la existencia de las personas está delineado por el Código Civil de Ecuador, ya que se resalta como un componente crucial en la regulación legal de la vida humana. El concepto de nacimiento legal, la cual se otorga una relevancia intrínseca en la jurisprudencia, establece el punto de partida de la personalidad jurídica de un individuo. Este principio se plasma dentro de lo que es el artículo 60 del Código Civil. Este de aquí nos indica que al momento de separación completa, la criatura de su madre fija el inicio de su existencia legal. En función del análisis de este principio, se revela que hay una cuidadosa deliberación sobre cuando una persona adquiere la capacidad legal y los derechos inherentes en el precepto atiende a la claridad y especificaciones al designar el momento del parto como el punto determinante de la vida legal de una persona.
ya que la importancia de este enfoque radica en su papel como base para derechos y obligaciones que se derivan de la personalidad jurídica. Pues bien, este análisis también indica que en cuestionamiento más profundo acerca de si el parto es la instancia adecuada para establecer el comienzo de los derechos de un individuo, considerando las aplicaciones éticas y médicas contemporáneas. Ahora, de manera consecuente, el principio en cuestión adquiere mayor relevancia al abordar el caso de la criatura que muere en el vientre materno o antes de separarse completamente de su madre, en donde se establece la norma de que la criatura será considerada como si nunca hubiese existido. Sin embargo, este enunciado resalta el dilema ético y legal, ya que emerge en torno al tratamiento de los fetos en distintas etapas del desarrollo. Por ende, esta disposición desafía las concepciones tradicionales de vida y muerte, al situar la existencia legal como una distinción realizada en el momento del nacimiento. En otras palabras, la presunción de nacimiento con vida despliega un impacto significativo en lo que es el ámbito jurídico y social, ya que esta presunción, tal como se establece en los textos legales, asume que la criatura nace con vida a menos que se demuestre lo contrario. Esta premisa opera como un cimiento vital en la legislación, dando lugar a múltiples implicaciones jurídicas que influyen en la determinación de derechos y obligaciones. Este principio representa lo que es una herramienta jurídica valiosa al proporcionar la carga de la prueba en aquellos cuestionamientos del nacimiento con vida, tanto así que quien busque fundamentar un derecho basado en el nacimiento no vivo debe aportar pruebas de que sustenten la afirmación. Esta disposición no solo establece un criterio claro para determinar la existencia legal, sino que también genera un ambiente de seguridad jurídica al establecer una norma generalmente aceptada. Por lo cual, la interacción entre la teoría de viabilidad y los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia plantea un desafío fundamental en la regulación de los derechos del feto en el contexto ecuatoriano. Esta teoría de viabilidad sugiere que la personalidad jurídica comienza cuando un feto sugiere que la personalidad cuando un feto es viable cuando del útero, mientras que en el código anteriormente se protege la vida desde la concepción, es decir, hay una diferencia entre el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se resalta la necesidad de un enfoque coherente en la legislación que abarque aspectos médicos, éticos y jurídicos. De esta manera se recaban los elementos que promueven la protección legal del feto y las medidas para garantizar su seguridad dentro del Código Civil ecuatoriano. El artículo 61 otorga al juez la facultad de otorgar lo que es el precepto de énfasis en la importancia de equilibrar los derechos y la salud de la madre, como el salvaguardar del no nacido. Las disposiciones en este sentido abren un espacio para la interpretación y la toma de decisiones en casos específicos, subrayado con la flexibilidad que el sistema legal ecuatoriano ofrece para tratar cuestiones tan delicadas. Aún en estas condiciones legales es un hecho que la superposición de los derechos de la criatura en el vientre materno hasta el nacimiento es un principio que responde a la necesidad de establecer una línea clara entre la vida intrauterina y la personalidad jurídica plenamente reconocida. Esta disposición implica que los derechos que corresponden a las criaturas nacidas se mantienen suspendidos hasta que el nacimiento se materialice. Por ello, aunque en este enfoque puede ser interpretado como una preocupación para evitar disputas prematuras de derechos, también despierta debates sobre la coherencia y la adecuación de este periodo de suspensión en un contexto en el que la medicina y la tecnología han evolucionado considerablemente desde la redacción de lo que es esta norma. Pues bien, existen diversas condiciones que determinan el fin de la existencia de los individuos. Por un lado, se puede plantear que es la presunción de muerte por desaparición, la cual es un elemento que en materia legal que necesita una valoración exhaustiva dentro del Código Civil. Esta preocupación es el proceso y requisitos para declarar la presunción de muerte por desaparición.
representa un esfuerzo legal por abordar lo que es la complejidad de los casos en los que un individuo puede llegar a lo que es la discusión sobre evaluar si es apropiado otorgar un estatus legal de muerte basado en la falta de información. Ahora, desaparecer sin dejar rastro. Esto de aquí, los artículos designados para el tratamiento de este tipo de consideraciones delinean una serie de condiciones que deben cumplirse para que se considere válida la presunción de la muerte. No obstante, la rigidez de estos requisitos y la inevitabilidad y la certidumbre en tales circunstancias plantean desafíos en lo que es la aplicación justa y precisa de esta norma. Pues bien, dentro de las conclusiones tenemos que las implicaciones legales y sociales derivadas del principio y fin de la existencia de las personas arrojan luz sobre cuestiones fundamentales que guían tanto la legislación como la sociedad. La regulación del nacimiento legal y el reconocimiento de la personalidad jurídica desde ese momento establecen las bases para la asignación de los derechos y responsabilidades. Por lo cual, yo comprendo y a criterio de mi persona, tenemos dos leyes en las cuales tenemos el Código Civil y el que refiere a la niñez y adolescencia, en la cual uno se considera que el Código Civil lo identifica a una persona como un individuo cuando este de aquí es separada completamente de la madre, mientras que lo que es referente a la niñez y adolescencia tenemos que este aquí son considerados desde la concepción. Y hasta aquí ha sido mi intervención. Muchísimas gracias, estimado doctor.